Hola profesor y a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de incidencia de los medios en la opinión pública. Los integrantes somos Arturo Guerrero, Luciana Peláez, Mariana Serrano y Amy Chu quien les habla. Para realizar este trabajo, primero vamos a desarrollar el tema de incidencia de los medios en la opinión pública, como ya lo había dicho. Nos basaremos en la lectura del libro Relaciones Públicas, Teorías e Historia de Antonio Castillo Esparcia y daremos a conocer las opiniones de los integrantes mediante las conclusiones al final de este video. Para introducir el tema, las organizaciones realizan acciones comunicativas sobre el público. Ellos intentan crear y obtener un clima de simpatía y comprensión general de sus demandas y aspiraciones. Según Wright Mills, los medios de comunicación son uno de los mayores instrumentos de poder, cada vez de forma más significativa, de los que disponen las élites de la riqueza y del poder. Esta cita nos dice que los medios de comunicación son unos instrumentos de poder, ya que de esta manera las organizaciones dan a conocer sus ideas, opiniones o algo en específico hacia la sociedad. Y la lectura también habla de que el estudio y la influencia de las estrategias de las relaciones públicas se basan en el análisis del papel de los medios de comunicación. Las relaciones entre medios de comunicación y sociedad, según Dader, han sido temporalizadas en 4 periodos, los cuales vamos a detallar en la siguiente diapositiva. El primer periodo es del 1920 al 1940. Se cree que los medios comunicativos influencian muy poderosamente y directa a los individuos, y estos últimos reaccionan unívoca y unitariamente ante los poderosos estímulos de los mensajes que se han dado. Del 1940 a la década de los 70 se cree en la influencia limitada o restringida de los medios de comunicación, es decir, que estos medios refuerzan las opiniones que ya existen en el público. En los mediados de los 70 o mediados o finales de los 70 se cree en la moderada capacidad de influencia efectiva de los medios, y esto depende mucho de la situación social de cada individuo. En los mediados de los 70 hasta la actualidad se cree en una nueva interpretación sobre la poderosa capacidad de influencia de los mass media, es decir, que estos generan una forma cognitiva de describir la realidad, configuran un universo simbólico que encuadra a pensamientos, percepciones, etc. Mi nombre es Arturo Guerrero y ahora hablaré sobre la imagen poderosa de los medios. Dentro del mundo de los medios de comunicación existe la creencia de una acción directa y poderosa que puede ser encontrada en el inicio de un paradigma conductivista, cuyo panorama fue especialmente desarrollado por el famoso psicólogo estadounidense llamado John B. Watson, quien impulsó 3 importantes características: el uso exclusivo de procedimientos de los objetivos, la reducción del lenguaje psicológico o términos de estímulo con respuesta, y el énfasis en el aprendizaje. Por la parte de los procedimientos tenemos que la utilización de la objetividad en la investigación permite poder inferir conclusiones sin ningún tipo de vicio previo. En la reducción del lenguaje psicológico, este nos permite encuadrar las investigaciones a unas pocas variables que facilitan la existencia de un estudio más concreto y exhaustivo. Y por el lado del énfasis en el aprendizaje, este viene a cumplir la función de ser como un mecanismo que asocia el estímulo y la respuesta. Adicionalmente, dentro del contexto teórico y social, contamos con un modelo de estímulo y respuesta mediante una acción formada por 3 momentos consecutivos: la estimulación, causante de un impacto para producir un efecto. Toda esa teoría se realiza bajo la plena capacidad de medios de comunicación que influyen en el comportamiento del receptor y se manifiesta como estimulación continuada, potente, adecuada y comportamiento deducido y esperado. Es por eso que gracias al investigador comunicativo Laswell debemos respondernos 5 importantes preguntas: ¿quién? ¿Dice qué? ¿Por qué canal? ¿A quién?
y con qué efecto. Mi nombre es Mariana Serrano y a continuación procederé a explicar la influencia limitada de los medios. Entre los años 40 y 60 aparece una teorización multifactorial de la dinámica de influencias en el proceso comunicativo. En este se ve la aparición de nuevos conceptos como que el emisor no es tan poderoso ni unidireccional y el receptor es más activo y singular, señalando la existencia de instancias mediadoras entre el comunicador y receptor. Surgimiento de nuevos mediadores. La información sigue un proceso activo y llega a unas instancias sociales que poseen una doble característica, actuando al mismo tiempo como receptores y emisores. Según Clapper, las características de la etapa que limita los efectos de los medios de comunicación son, primero, las consecuencias comunicativas que dependen de múltiples factores y relaciones sociales. Segundo, los factores que aparecen entre la comunicación y los sujetos receptores que condicionan significativamente la respuesta. Y tercero, la teología comunicativa que se encuentra condicionada por los aspectos relativos a los medios, a los individuos, ya sea por la forma o canal comunicativo, por la intensidad o frecuencia y otros factores. De acuerdo con Wolf, las variables que intervienen en la comunicación son factores que afectan a los receptores de los mensajes y la naturaleza de la comunicación. Entre los factores que afectan a los receptores de los mensajes se encuentra el interés del público por las comunicaciones que los motiva y las personas que mantienen una exposición selectiva, la que posibilita escoger la información. Y en la naturaleza de la comunicación, factores como el tipo de mensaje o la credibilidad del comunicador condicionan la interpretación que el receptor realice de la comunicación. Pasando a la credibilidad del comunicador, esta depende de la imagen que el receptor posee acerca del emisor, el mensaje, en el cual se analiza el estilo, la estructura y el contenido, y el estilo, el cual corresponde a aspectos ornamentales que engalanan el contenido. Y por último, en cuanto al doble flujo de la comunicación, los grupos sociales actúan como protectores de los mensajes comunicativos. Se elimina el proceso directo, unidireccional y omnipotente de los medios de comunicación. Se pasan a una comunicación a dos niveles o a un doble flujo comunicativo. Y aparecen los líderes de opinión, que desarrollan un papel de intermediario entre los medios de comunicación y las personas. Estos son personas que intentan convencer a otros sobre sus pensamientos o personas a las que se les pide opinión sobre determinadas temáticas. Mi nombre es Luciana Peláez y ahora voy a hablar acerca de la incertidumbre sobre los efectos de los medios. Primero voy a mencionar 3 ideas que se tienen al respecto. La primera es de los centros de investigación, que nos dicen que el estudio de la psicología social y el análisis de efectos individuales son a corto plazo. Luego hay estudios que remarcan la influencia potencial de los medios en la maduración a mediano y a largo plazo de los efectos cognitivos. Y por último está la idea de Philip Convert, que elimina la primera idea antes mencionada y nos dice que los efectos cognitivos genéricos persisten a largo plazo sobre el proceso general de la formación de la opinión pública. Además, también hay algunos estudios que resaltan las disimilitudes sociales de los individuos que restringen el efecto, mientras hay otros que inciden acerca de la actividad individual en la búsqueda de medios de comunicación que puedan satisfacer determinadas necesidades. En primer lugar está la visión ampliadora del doble flujo comunicativo o two-step flow, que permite introducir o subtraer elementos en el proceso comunicativo. Desde esta perspectiva, Krause y Davis nos dicen que se puede incrementar las etapas de comunicación afectando en primer lugar a pocos individuos influyentes, en segundo lugar a los integrados en círculos sociales relevantes y por último a los más aislados y menos integrados. Además, por el contrario, también admiten que la influencia de los medios sea directa, es decir, sin ningún tipo de intermediarios. En segundo lugar, tenemos la posición a priorística del consumidor, que condiciona el efecto que la comunicación tendrá sobre él. Además, los individuos más capacitados intelectualmente tienen mayor comprensión de los mensajes que reciben. Según Fleur, todo mensaje realizado repercute de manera diferente en cada persona. Y por último, el diferente uso de la información produce un distanciamiento entre los grupos sociales. Entre los factores que originan estos distanciamientos está primero el estatus socioeconómico, que nos dice que el estatus más bajo tiene un nivel más reducido en la adquisición de conocimiento. Después está el nivel educativo, que nos menciona que si hay un mayor nivel de estudios hay más ganas de incrementar los conocimientos. Luego la motivación personal, que en cuanto más fuerte es este factor es más posible una mejor forma de adquisición cognitiva. Y por último la secuencia personal, que permite que los menos motivados tengan más posibilidad de conocer un tema cuanto más grande sea el tiempo de exposición en los medios. Ante esta situación, McAuley
ha establecido un criterio taxonómico entre poseedores y no poseedores de la información. Entre las características de los poseedores está la pertenencia a los centros de poder social, la gran movilidad social, la adquisición progresiva de mayores conocimientos de manera más fácil y por último la mejor capacidad para organizarse. En el caso de los no poseedores, entre las características está el no saber para qué utilizar la información, luego la pequeña movilidad social y laboral, la poca capacidad para enfrentarse a los cambios de la sociedad y por último que tienen tendencia a la autorresignación. Por último, el punto 3 nos habla del predominio de las características intrínsecas al individuo sobre las características de los mensajes, los cuales se enmarcan en la influencia comunicativa sobre la forma de utilizar y consumir los medios de comunicación. Según Kat, resalta la forma de uso y modo de seleccionar las comunicaciones y además las investigaciones deben dedicar menos atención a lo que los medios hacen con la gente y más acerca de lo que los individuos hacen con los medios. Por último, la persona a partir de sus necesidades elige el medio y el mensaje más adecuado a sus intereses, el cual le aporta satisfacción a su necesidad. Para concluir, los intereses y las opiniones formadas de las personas influyen en su comportamiento respecto a los medios y en los efectos que los medios puedan ejercer sobre ellos. Además, se sabe que las personas ya son conscientes o inconscientemente tienden a exponer selectivamente aquellas informaciones en los medios que están acorde a su punto de vista. Y bueno, a pasar del tiempo se puede ver que la percepción de los individuos está cambiando. Es por ello que cada medio debe buscar una manera para poder influenciar con el mensaje a dar. Gracias por su atención.